nos quedamos ya en los próximos minutos con un invitado que seguramente ustedes, cuando yo lo vaya a presentar, vaya a decir su nombre y ustedes reconozcan su voz, pues ya saben que es un amigo que durante todo el año prácticamente está pues comentándonos noticias, temas de actualidad, rutas, y la verdad que siempre es un placer tener a Jaime Coello, el director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello, en la sintonía del programa. Jaime, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy buenas. Aquí estamos, como dices tú, programando muchísimas actividades y realizando muchas actividades, pues por ejemplo, de interpretación de la naturaleza, actividades que tienen que ver con la interpretación de la flora, la fauna, la geología de nuestras islas. Tenemos un conjunto de actividades al entorno natural, a ecosistemas fundamentalmente de Tenerife, tanto del norte como del sur. Y tenemos también un viaje científico programado a Lanzarote en el puente de diciembre. En definitiva, bueno, pues realizamos muchas actividades que realmente esperamos que conciten el interés de mucha gente, ¿no? Estamos en plena organización también de la Semana Teleforo Bravo, en colaboración con el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Y estamos ahora mismo cerrando los ponentes y este año vamos a tener ponentes de lujo, ¿no? Puedo dar la primicia de que van a venir dos ponentes del País Vasco, va a venir una persona que trabaja en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y que es el presidente de Progeo, la principal organización no gubernamental dedicada al patrimonio geológico del mundo, que es vasco, se llama Manu Monge. Vendrá también Asier Hilario, que es el director técnico del Geoparque Costa Vasca, que además es el presidente de la Comisión de Patrimonio Geológico de la UICN, y además vendrá un geólogo portugués que habla perfectamente español, José Madeira, para hablarnos de ese patrimonio geológico. Vendrá un científico de la isla de Gran Canaria que nos va a hablar de algo tan interesante como una conexión entre la arqueología y la geología, en concreto los litófonos, esos instrumentos que se tocan con rocas y que están hechos de rocas también. Y estamos pendientes de cerrar la participación de Carmen Romero, que es la mayor experta en vulcanismo histórico de Canarias, con lo cual pues vamos a tener probablemente una de las semanas pues más potentes de los últimos años y estamos muy satisfechos de estar a punto de cerrarla, ¿no? Pues la verdad que siempre es muy interesante porque sin salir, como digo yo, de la isla, al lado de casa, pues podemos estar de tú a tú, como solemos decir, de forma presencial, pues escuchando a todos estos personajes de lujo, personas que tienen muchas cosas, con un currículum impresionante y que a lo mejor, si no vienen a nuestra isla, difícilmente podemos conocerles. Sí, me van a decir que de forma virtual, a lo mejor en algún tipo de videoconferencia o de actividades que se puedan organizar en otros sitios y podemos ver algunas imágenes, pero no es lo mismo de forma presencial. Por lo tanto, ya nos estás adelantando en primicia algunos de esos nombres y la verdad que uno siempre pues agradecido, ¿no? Yo me imagino que tantas y tantas personas que puedan estar asistiendo esos días a todo este tipo de charlas y de la presencia de estas personas que tú acabas de citar. La verdad que esto es un lujazo, ¿eh? Sí, es un lujazo porque, como dices tú, no hay muchas ocasiones de contar con estas personas en nuestra isla y que en este caso la iniciativa de dos instituciones de Tenerife tenga este resultado, pues desde luego es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción para todos y la gente, a nosotros no nos gustaría que se perdiera esa costumbre de acudir a los centros culturales, a los espacios para interactuar con los ponentes, porque esa es una de las riquezas que creo que tienen estos ciclos. No es solo ese contacto virtual, esas charlas a las que se puede acceder por internet o en las redes, sino es interactuar con el ponente y tener la oportunidad de conocerle. Yo creo que eso es algo que enriquece muchísimo la actividad y que tiene mucho que ver con lo que nosotros pretendemos, ¿no? Establecer pues lazos entre la gente y divulgar de una manera cercana, no de una manera como yo califico a veces metálica, ¿no? Así como muy fría.
Yo invito a la gente a acudir al salón, a la sala del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias en la calle Quintana entre el 24 y el 28 de noviembre, porque estoy seguro que va a ser una maravilla, ¿no? Va a ser especial. Y aunque no sea una cosa nuestra, también quiero reconocer el trabajo que está realizando la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Orotava, Luis Pereira, Nicolás Martín, que está haciendo un trabajo maravilloso desde hace muchos años, y ellos también mantienen la llama de Teleforo Bravo encendida con un ciclo de conferencias que precisamente comienzan el martes 5 de noviembre. Entonces, es una buena ocasión para acercarse también a temas que trabajó Teleforo Bravo y a temas de candente actualidad en relación con la ciencia, ¿no? Así que hay un montón de cosas. Hay también Feria de la Ciencia de la Orotava, que la lleva el amigo Juanjo el fin de semana, el 9 de noviembre, donde también tendremos un stand, con lo cual estamos hablando de muchísimas actividades a lo largo de este fin de semana, ¿no? Yo creo que a veces antes decías tú, todo se lo lleva el área metropolitana, es decir, La Laguna, Santa Cruz, todas las actividades, como que estaban concentradas todas para allá, como se solemos decir. Y para acá, para este otro lado de la isla de Tenerife, como que no contábamos con muchas cosas de nivel y de altura. Pero eso sí, y que no me interpreten mal lo que voy a decir, no quiero decir que el área metropolitana no tenga plazas hoteleras, pero la gran mayoría todos se quedaban aquí o se quedan aquí en este norte de la isla y especialmente en toda esta franja, ¿no?, de Puerto de la Cruz, ¿no? Pero después se acudían todos al otro lado de la isla, ¿no?, para hacer esas actividades. Ahora esto no ocurre, de unos años para acá se han ido consolidando. Por ejemplo, tú acabas de citar lo de los actos de Teleforo Bravo, tú acabas de citar la Feria de la Ciencia, si lo unimos a lo mejor pues a otros eventos como puede ser Periplo, como puede ser lo de los cuentos, el festival en Los Silos, lo que son esos actividades medioambientales que también se celebran en la Isla Baja. Es decir, que afortunadamente tenemos consagrado ya, consolidado, por decirlo de alguna manera, muchas de estas actividades y que van cumpliendo años y que viene mucha gente de fuera de la isla. Años todo no se celebraba aquí y por lo menos ya vamos teniendo pues un huequito en estos aspectos. Sí, hay que añadir el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, el FICMEC, que dirige nuestro amigo David Baute. David siempre habla de hacer cultura desde la periferia, porque es que además él hace cultura desde la periferia de la periferia. Es decir, tú hablas de la zona metropolitana, pero después si nos vamos todavía más allá, nos vamos a Garachico, nos vamos a Los Silos y a Buenavista, y ahí, como dices tú, también se está consolidando una programación cultural muy interesante. Nosotros estamos encantados de colaborar en muchas de estas citas porque realmente además creemos en eso, ¿no? No creemos en la cultura centralizada en las zonas metropolitanas. Está claro que La Laguna es una gran capital cultural y programa muchas cosas, pero se da la paradoja de que muchas veces organizas algo en La Laguna y el nivel de público, la cantidad de público que hay, al haber tanta oferta y ser la forma de vida pues ahora muy distinta, no encuentras público en las salas, ¿no? Sin embargo, en el norte, en las salas del norte, pues como siempre estamos demandando esas actividades, pues sí encontramos ese público y se dan esas oportunidades que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que hay que luchar para mantener estas citas, porque desde luego creo que aportan muchísimo a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo construyen ciudadanía, sirven para formar a la ciudadanía, para divulgar los grandes temas que realmente son necesarios conocer. Está muy bien esas citas festivas bueno, que tenemos fiestas de manera coloquial para parar un tren, pero las fiestas necesitan, son una parte. La parte lúdica es una parte nada más, pero tenemos que dotar también a las actividades de esa cuestión formativa, de esa cuestión cultural, porque de lo contrario caemos en la cultura del entretenimiento, y eso, para construir una sociedad crítica, una sociedad formada, no es nada bueno, ¿no? Y yo creo que en cierto modo a veces lo vemos, ¿no? Vemos que la gente no está especialmente formada en muchos temas, y es muy necesario abrir espacios para el debate, para el diálogo y para poder formarse una opinión concreta sobre un tema, ¿no?
Bueno, digamos que a lo largo y ancho de esta isla de Tenerife, pues Jaime se mueve mucho, incluso con lo que es la fundación Teleforo Bravo, se han cruzado las fronteras de la isla y han estado, vamos a decirlo, que en todas las islas, hasta incluso en la Graciosa, se han hecho actividades, ustedes han ido para allá, han hecho charlas, Teleforo Bravo en su día, pues también, digamos que fue un creador o fue una persona, quiero que algún día te lo dije, adelantada a sus tiempos porque descubrió muchas cosas que hoy en día ha servido de guía para los que han venido de atrás. Es decir, que la fundación está en todas las islas. Sí, efectivamente, no estamos todo lo que nos gustaría, pero este viaje, por ejemplo, que hacemos a Lanzarote, este puente de diciembre, tiene que ver con esa vocación de enseñar las islas, divulgar las islas, establecer puentes entre las islas. Allá en Lanzarote se nos van a unir personas de allí, de la isla. Siempre mantenemos pues, contacto con gente de otros lugares del archipiélago y para nosotros esa es una vocación irrenunciable, ¿no? Sí que nos gustaría pues tener más presencia física en el resto de las islas, porque realmente creo que hay mucho trabajo que hacer en todas ellas en aspectos ambientales y de defensa del territorio y de divulgación de nuestro patrimonio natural. Pero bueno, eso es más complicado y lo intentamos suplir de esta manera, ¿no? Lo intentamos suplir con estos viajes científicos. En febrero del año que viene también estamos ya planificando un viaje a Gran Canaria, en concreto al municipio de Teror, y la verdad es que ese tipo de actividades a nosotros nos satisfacen especialmente porque tendemos puentes, ¿no? Tendemos puentes y de esa manera la gente de una isla entiende y comprende, valora lo que tienen otras islas, los problemas que sufren y sirve un poco para hacer comunidad, ¿no? Al final somos una fundación canaria y tenemos esa vocación canaria, tal y como nos enseñó Teleforo Bravo y nos enseñaron Teleforo Bravo y Juan Coello, que eran canarios de las 8 islas, ¿no? Eran personas que realmente tenían trabajo prácticamente en todas las islas y las cuidaban, intentaban estar en todas ellas. Y bueno, y de hecho a veces pues reciben reconocimientos y hay memoriales en otras islas bien en recuerdo de sus figuras. Por lo tanto, yo creo que esto lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, pues invitamos siempre a los escuchantes a que se informen sobre nuestra fundación en la página web, que se hagan colaboradores o colaboradoras y bueno, participen de nuestras actividades, ¿no? Nosotros difundimos sobre todo nuestras actividades a base de listas de difusión a través de WhatsApp. Tenemos una enorme cantidad de personas en esas listas de difusión y bueno, pues poco a poco pues va creciendo la familia de la fundación y eso para nosotros es una gran alegría, ¿no? Jaime, muchas veces hemos visto imágenes, incluso ustedes también la han mostrado, de que la gente, no tenemos nada en contra del que viene de fuera, ¿no? Que quiere venir a ver lo que tenemos aquí, pero siempre se pasan, vamos a decir, de la raya y aparcan en sitios que no tienen que aparcar. En las cañadas del Teide muchas veces hemos hablado del caos que hay, de gente que incluso se lleva cosas de recuerdo que no tienen por qué llevárselas porque esto es de aquí. Y si empezamos a sumar y a sumar y a sumar, son miles de personas que durante un año, pues a lo mejor visitan las cañadas del Teide. Y mucho se ha hablado de regularizar todo esto, incluso se ha hablado de ir pagando ahora por una serie de rutas. ¿Tú qué opinión tienes de todo esto? Mira, nosotros estamos bastante decepcionados en general con las administraciones públicas de la isla, sobre todo Cabildo y Gobierno de Canarias, y voy a añadir últimamente también al Gobierno del Estado para que, bueno, hay gente que dice, no, siempre estás dando mucha caña, pero nuestra caña tiene que ver con la gente, ¿no? Tiene que ver con, más que con las siglas, tiene que ver con las decisiones que se toman, ¿no? Y protagonizadas por determinadas personas. Nosotros no estamos en la guerra política y por eso te estoy diciendo que estamos bastante decepcionados con Cabildo de Tenerife, con Gobierno de Canarias y con Gobierno del Estado. Y fíjate que son tres instituciones gobernadas por tres partidos diferentes. Pues estamos muy decepcionados por la cuestión del TEIDE, porque realmente en el TEIDE
Tenemos un PRUG en marcha que el Cabildo está impulsando, que lo que hace es certificar y convertir el Parque Nacional en un verdadero negocio, ¿no? En un modelo de explotación económica donde lo que es la conservación está en segundo lugar. Está siendo cooperador necesario en este tema el Gobierno de Canarias, que también está participando en la redacción de este documento. Y lo último que nos hemos encontrado es que el Estado, a través de su Ministerio de Transición Ecológica, ha votado a favor de un documento que consagra precisamente que el Teide sea un espacio de negocio antes que un espacio de conservación. Y eso realmente nos duele. Nos duele mucho porque no vemos a nadie que esté realmente ahora mismo en la representatividad institucional. No vemos a nadie que esté ahora mismo defendiendo este territorio y este patrimonio. Nosotros entendemos que son muchas veces los extranjeros los protagonistas de esta cuestión, también lo son los nuestros, ojo, lamentablemente hace falta hacer un esfuerzo de educación ambiental enorme, ahora vemos un repunte de la suciedad y de los acúmulos de basura por todos lados, en cunetas y en un montón de lugares. Pero eso también responde a una falta de celo, de esfuerzo, de intensidad en la protección del medio natural que tienen nuestras autoridades. Por ejemplo, ¿por qué la gente hace eso en los espacios naturales, sobre todo los extranjeros? Pues porque se ha creado una especie de idea de que aquí el extranjero, el turista, puede venir aquí cuando le dé la gana y puede hacer lo que quiere, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que se lo pasen bien y no tienen que respetar ningún tipo de norma. No se coloca la información adecuada en los espacios y se permiten todas estas cuestiones y muchas veces se cae en la impunidad. No hay ningún resultado relativo a la actividad de estas personas. Estas personas pueden hacer lo que quieran, se van por la frontera y no pasa nada. Y un poco lo mismo está pasando con gente que se viene a establecer aquí, no solo turistas, que son cada año Tenerife crece 10.000 habitantes, muchos de esos europeos, muchos de ellos europeos que vienen a comprar propiedades y que muchas veces incumplen la normativa y ni siquiera se dan cuenta que aquí tenemos una normativa como la podemos tener en sus países, ¿no? Y luego tenemos al canario, canaria, que como se ha fomentado pues una identidad basada en el folclore y en la gastronomía, pues muchas veces no conocen nuestro patrimonio natural y permiten cosas y admiten cosas que son verdaderamente inexplicables, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día veía cómo había gente que aplaudía lo de la cuestión del circuito del motor, que es un tremendo destrozo que están haciendo en el sur, en este caso el Cabildo de Tenerife, ¿m? O que están aplaudiendo lo que está pasando en Cuna del Alma, que es un verdadero disparate, que no deja de ser una urbanización para que vengan europeos de alto poder adquisitivo. Por lo tanto, estamos hablando de que nos falta ese músculo, esa respuesta para responder frente a todo esto. Y si no respondemos a lo grande, tampoco a las cuestiones grandes, menos parece que se responde a estas cuestiones pequeñas que acumulativamente, estas recogidas de rocas, estas recogidas de plantas, roturas de plantas, etcétera, que acumulativamente se hacen grandes por la cantidad de personas que vienen, ¿no? Hay que recordar que a Tenerife vienen 7 millones de turistas. Y es así, es un problema muy complejo y a mí me está dando no solo pena, me está dando pues un cierto temor por el nivel de deterioro que estamos viendo si añadimos la cuestión del calentamiento global, que si hay alguien que todavía lo niegue a estas alturas, teniendo este mes de agosto en pleno noviembre, pues creo que debe revisar sus conocimientos o sus creencias muy rápidamente. Esto no es un tema de que nos están fumigando los aviones, como dice mucha gente, si no fumigarían otros sitios donde desde luego llueve bastante más que aquí. Y esto es una cuestión de cambio climático global originado por el ser humano. El ser humano está con su emisión de CO2 provocando pues este cambio y desde luego estamos viendo unas consecuencias terribles con estos 33, 32 grados que estamos teniendo estos días. Y la gente no se da cuenta que noviembre solía ser el mes de mayor pluviometría, donde más llovía de todo el año y realmente está pasando ahora lo contrario. Estamos teniendo unas sequías tremendas y tarde o temprano lo vamos a pagar por la cuestión de los recursos hídricos, ¿no? No podemos tirar permanentemente de desaladora, no podemos sacar toda el agua de la desaladora porque consumiríamos mucha energía,
generaríamos muchas emisiones contaminantes porque no se mueven con energías renovables y además provocaríamos una enorme cantidad de salmuera muy contaminante en el mar también, con lo cual necesitamos esa agua subterránea que se recarga a través de la lluvia. Si no llueve, no tenemos recarga de acuíferos y desde luego es para preocuparse y para estar preocupados porque esta situación no parece que vaya mejor, sino que va cada vez se va deteriorando más, ¿no? Y ya te cuento otra cosa, que no me interpreten mal lo que voy a decir, pero es una reflexión en voz alta. Muchas veces hemos hablado, sobre todo en épocas más de estival, ¿no? De verano, que incluso ahora lo podemos ampliar a este mes de noviembre, porque no es normal la temperatura que tenemos. A uno de mangas de camisa aquí y mucha gente disfrutando de un baño en la playa, aunque todavía estemos en el mes de noviembre o en las piscinas, ¿no? Hombre, para el turista que a lo mejor viene huyendo de bajas temperaturas, pues mira, llegan aquí y se encuentran unas temperaturas más cálidas. Pero lo que quiero decir que muchas veces ayuntamientos ya van restringiendo el uso del agua porque se llega a unos topes donde no se puede malgastar el agua. Muchas veces se ha hablado de que gente, pues digamos, empieza a limpiar la fachada de las casas, el baldear cosas que no debe de hacer, porque esa agua la necesitamos y no hay que desperdiciarla. Muchas veces hemos hablado de todo eso. Y claro, hay muchos ayuntamientos que han estado a punto de cortar el agua en ciertas horas para intentar que no les falte, vamos a decirlo de forma coloquial, en ese bidón que llega a los municipios, ¿no? Y que esa agua pues tenga una continuidad. Y hay gente que dice, no, porque yo no son solidarias mucha gente. Yo me lo puedo permitir, tengo dinero y la pago y hago lo que yo quiera con mi agua. Pero es que es sentido común muchas veces, ¿no? Por eso hago esta reflexión de que el agua no hay que darle un mal uso, más cuando estamos viendo estas necesidades que no llueve y que el agua que tenemos ahí tenemos que conservarla para lo más esencial que tenemos, ¿no? Y esas otras cosas podrían estar en segundo plano, incluso si no lavamos el coche no pasa nada, digo yo. Efectivamente, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que empezar a preparar, estamos en verano, no ha terminado el verano, pero ya tenemos que empezar a, como dices bien, en pensar en el verano que viene, porque si este va a ser el régimen que vamos a tener, pues la cuestión se va a poner verdaderamente complicada. Hay que mirar en perspectiva, si no lavamos el coche no pasa nada, no pasa absolutamente nada, se le puede pasar un trapito por lo menos para evitar que se pierda la visibilidad, pero desde luego lo que no podemos hacer es regar a mansalva, regar jardines, utilizar especies que requieren mucho riego. Yo creo que hay que sustituirlas por especies endémicas canarias más adaptadas. Y para que se hagan una idea, pues los oyentes, hay zonas en la costa norte de Tenerife donde previsiblemente podemos estar detectando muerte de cardones, que son unas plantas muy adaptadas a la sequía por falta de agua, por falta de lluvia. Así que estamos hablando de cosas muy serias. La temperatura del agua, a pesar de que nos pueda gustar eso de no sentir esos fríos que sentíamos cuando nos metíamos en el agua, es una catástrofe que siga incrementándose la temperatura del agua porque va a cambiar completamente el ecosistema. Los océanos se acidifican, se libera CO2 incluso, se puede liberar CO2 de los esqueletos de los seres vivos muertos en el fondo por esa temperatura tan alta y nos estamos asomando a un abismo muy peligroso que si se desata de una manera radical podemos tener importantes consecuencias. Hemos visto lo que ha pasado recientemente en Jamaica con ese enorme huracán, que era una verdadera bestia, con vientos hasta 400 kilómetros por hora. Y estamos hablando de vientos originados por energía. El agua del mar está muy caliente, eso se traduce en energía y se forman esos huracanes gigantescos que cuando golpean tierra, pues arrasan con todo, ¿no? Yo creo que no estamos siendo conscientes de con lo que estamos jugando. Yo veo pues una parte de la sociedad totalmente adormecida e incluso diciendo que hay que vivir cada día como si fuera el último. Eso está bien, pero no cuando comprometemos los recursos y las necesidades de las generaciones que vienen, ¿no? No podemos condenar a nuestros hijos a vivir en un lugar así y si esto sigue así, pues
va a empezar a haber migraciones climáticas en Canarias, porque va a haber lugares donde mantener la vida va a ser complejo. Así que yo apelo a la responsabilidad colectiva, apelo a no caer en lo que llaman ahora la ecoansiedad, a caer en la depresión o la ansiedad por cuestiones ambientales, pero sí entre todos tenemos que llevar una vida más responsable y más pensando en las generaciones que vienen detrás de nosotros, y los primeros que deberían actuar en ese sentido son las administraciones públicas, y yo no veo que eso sea así. Yo veo que sobre todo Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno del Estado no están en esta línea y deberían tomárselo mucho más en serio, ¿no? Pues vamos terminando ya, como se suele decir, este tiempo de radio, esta entrevista que estamos manteniendo con Jaime Coello, el director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello. Hemos hablado de muchísimas cosas, hemos conocido también opiniones de temas muy relevantes, de temas de actualidad, pero ya va tocando el final de la entrevista, no lo agotamos todo en el día de hoy. Seguramente tendremos a Jaime un poquito más adelante, a medida que se vayan confirmando ya, pues esa semana, a final de este mes de noviembre del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, y alguna otra noticia que pueda surgir, y ahí ya conectaremos contigo. Pero para despedirte, ¿algo más que tú quieras decir en el día de hoy? Pues que el día 12 de noviembre tendremos a las 7 de la tarde en la sala, en el Liceo Tahoro de la Orotava, vamos a tener una presentación del Plan Rector de Uso y Gestión del Teide, la normativa que va a regular el Teide en los próximos años. Y la vamos a hacer pues grupos conservacionistas, ecologistas, debido a la falta de acción por parte en este caso del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Vamos a presentar el documento una vez más, ya lo hicimos en La Laguna, ahora lo vamos a hacer en el Valle, sobre todo contando con que la Orotava y el resto y sobre todo los Ralejos, pues son dos municipios muy vinculados con el Parque Nacional, ¿no? La Orotava es el municipio que más superficie tiene, Los Ralejos tiene una superficie considerable también en el Parque Nacional, y la gente del Valle de la Orotava está especialmente vinculada con el parque. Por eso pues hago un llamamiento para que la gente se acerque al liceo el día 12 a las 7 de la tarde. Pues desde aquí, 1.000.000 de gracias como siempre por atender la llamada del programa del Magazine Norte en el día de hoy con el amigo Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello. Gracias, amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos oyentes, no se nos marchen, que vamos con más contenido.